La madrugada caía espesa sobre el camino de terracería, envolviendo el mundo en una penumbra de polvo y silencio. El viento frío arrastraba hojas secas que chocaban contra las bardas viejas del rancho. A lo lejos, un perro ladraba con desgano, como anunciando un presagio que nadie quería escuchar. Las estrellas parpadeaban cansadas, ocultándose detrás de nubes bajas y pesadas. El aroma a leña quemada se mezclaba con el olor amargo del abandono. En aquel rincón olvidado del campo, cada sombra parecía guardar un secreto antiguo. Y cada raíz expuesta contaba historias de hombres severos y mujeres rotas por la vida. Esa noche, el silencio tenía filo. Esa noche, el destino comenzaba a tensarse. Al centro de la vieja hacienda, Rosaura caminaba con pasos inseguros, respirando hondo para contener el temblor. Su cuerpo grande avanzaba entre pasillos que crujían, como si la casa la reconociera. El olor a madera húmeda y maíz almacenado la envolvía como una manta cálida y triste. Había llegado allí sin querer, empujada por el dolor y la crueldad ajena. La muerte de su marido la había dejado a merced de una familia que jamás la aceptó. Y en sus ojos callados se acumulaban años de insultos, burlas y silencios humillantes. Aquel sitio, que parecía un castigo, empezaba a murmurarle otra historia. Una historia donde el miedo no mandaba. Una historia donde ella debía renacer. Fuera, los surcos del maizal se extendían como un mar oscuro bajo la luz tenue del amanecer. Las hojas largas se movían con un sonido áspero, casi humano, casi protector. Rosaura observaba ese movimiento como si en él encontrara un consuelo inesperado. El campo, tan duro y tan noble, parecía entender su tristeza mejor que la gente. El aire helado le rozaba la piel con la delicadeza que su familia nunca tuvo con ella. Y en ese contacto sencillo, sintió una chispa diminuta de esperanza. Era débil, frágil, casi inexistente. Pero estaba ahí. Y eso bastaba para que su corazón no se cerrara del todo. En el interior de la hacienda, don Cipriano avivaba el fogón con movimientos lentos. El fuego iluminaba su rostro marcado por los años, por la soledad y por viejas batallas. Era un hombre de pocas palabras, pero de miradas hondas y manos que hablaban por él. Cuando Rosaura llegó la primera vez, la vio como quien ve a un ser herido. No como carga. No como estorbo. No como burla. Esa simple diferencia abrió una grieta en el muro que Rosaura había construido. Una grieta por donde se colaba, tímida, la dignidad. Él no lo sabía todavía, pero se convertiría en el hilo que la sostendría. En el faro que guiaría su renacer. Las mujeres del pueblo habían empezado a murmurar desde hacía días. Que Rosaura había cambiado. Que algo en su mirada ya no era el mismo. Que una luz suave, como escondida, empezaba a asomarse detrás de sus ojos tristes. Algunas sentían curiosidad, otras, admiración silenciosa. Todas, sin decirlo, reconocían el peso que la vida le había puesto encima. Un peso que cualquiera podría haber cargado con vergüenza, excepto quien se negaba a rendirse. La figura grande de Rosaura ya no parecía torpe, parecía firme. El campo la estaba moldeando. Y el pueblo empezaba a notarlo. El destino, sin embargo, nunca ofrece caminos rectos. En el horizonte se gestaba una tormenta más oscura que la noche misma. Los pasos de hombres resentidos resonaban en rincones donde antes solo había viento. La rabia de Leovigildo, sembrada por años de abuso impune, comenzaba a despertar. Y con ella, el peligro que envolvería no solo a Rosaura, sino a toda la comunidad. Era una sombra alargada, una amenaza que avanzaba sin prisa pero sin pausa. El maizal parecía inquietarse, presintiendo lo que se acercaba. El aire se volvió espeso, casi cargado de electricidad. Algo estaba por romperse. Rosaura, sin saberlo aún, caminaba hacia el corazón de su propia transformación. El dolor que había cargado como castigo estaba a punto de convertirse en fuego. La madrugada cayó pesada sobre el camino de tierra, envuelta en un silencio que parecía observarlo todo.
El polvo se levantaba en nubes lentas mientras el viejo camión avanzaba con sus faros temblorosos. Allí, sentada en la parte trasera, iba Rosaura, la viuda de cuerpo grande y mirada rota. Su familia política la había enviado a la hacienda de don Cipriano como quien entrega un castigo. Le dijeron que a ver si así bajaba de peso y dejaba de estorbar. Ella solo bajó la cabeza, tragándose las palabras como piedras. Apretó entre sus brazos el pañuelo de su difunto marido, su único consuelo. El olor a tierra húmeda le recordó los años felices antes de quedar sola. Y mientras avanzaban, el campo parecía murmurar que algo estaba a punto de cambiar. Rosaura no era una mujer mala, solo era una mujer cansada de cargar culpas ajenas. Desde la muerte de su esposo, los hermanos de él la trataban como un bulto inútil. Le reprochaban su peso, su tristeza, hasta su forma de respirar. Ella vivía en un rincón de la casa, escuchando risas a escondidas cuando caminaba. Aquella noche la obligaron a subir al camión sin decirle destino ni regreso. La empujaron como si fuera mercancía sobrante. «Ahí que te use el viejo Cipriano para trabajar», dijo la cuñada con veneno en la voz. Rosaura tragó saliva, con el alma entumida por tanta humillación. El horizonte oscuro parecía cerrarse sobre ella. Cuando llegaron a la hacienda, el amanecer apenas comenzaba a pintar el cielo. El aire olía a establo, a leña verde, a mañana fría que promete cansancio. Don Cipriano salió apoyado en su bastón, un hombre de manos enormes y ojos serenos. Miró a Rosaura como quien mira a un ser humano, no como un castigo. El chofer bajó las maletas con un golpe seco contra la tierra. «Ahí te la dejamos, la familia dice que ya no la quieren», anunció sin pudor. Pero Cipriano frunció el ceño, como si algo le ardiera por dentro. Rosaura no podía sostenerle la mirada, sentía su vergüenza hervirle en la piel. El viento sopló levantando hojas secas, como arrancándole el alma. «Pase, hija. Aquí nadie deja a nadie tirado», dijo el viejo granjero con voz quebrada. Ese tono amable hizo que a Rosaura se le aflojara un nudo antiguo en el pecho. La casa era de madera vieja, olorosa a café tostado y tiempo detenido. Cipriano le mostró un pequeño cuarto con ventana al maizal. No había lujos, pero sí una calma que ella no conocía desde la muerte de su esposo. Cuando se sentó en la cama, el colchón rechinó sin juzgar su peso. Rosaura sintió un temblor en el cuerpo, como si no entendiera la amabilidad. «Descanse. Aquí trabajamos todos, pero nadie se humilla», agregó él. Ella cerró los ojos, conteniendo lágrimas que no sabía que aún tenía. Los primeros días fueron duros, el trabajo en el campo no perdona a nadie. Rosaura ordeñaba vacas al amanecer, con las manos entumidas por el frío. El aroma a estiércol se mezclaba con la luz dorada del sol saliendo. Sus brazos temblaban, el sudor le recorría la espalda bajo la blusa gruesa. Pero cada día, Cipriano pasaba a ver cómo iba sin burlarse ni presionarla. Solo decía, «Despacio, hija. Aquí el campo se aprende con respeto». Rosaura empezaba a sentir que no era un estorbo, sino una persona. Por primera vez en mucho tiempo, dormía sin miedo al desprecio. El maizal, silencioso, parecía acompañarla en su renacer. Una tarde de viento seco, Rosaura escuchó que alguien llegaba al portón. Era uno de sus cuñados, montado en una moto vieja. Venía con la sorna habitual, dispuesto a burlarse de su cuerpo. Ni siquiera saludó, solo gritó, «¿Qué, ya te acostumbraste a trabajar al fin?». Rosaura sintió el corazón encogerse como un animal golpeado. Quiso esconderse, pero Cipriano se adelantó con paso firme. «No vuelvas a hablarle así a nadie bajo este techo», dijo, clavando la mirada. Su voz resonó como un trueno en la tarde árida. El cuñado tragó saliva, sorprendido por la defensa. Cipriano sabía más de lo que decía, había visto ese tipo de crueldad antes. Había enterrado a una esposa que también sufrió burlas por su cuerpo. Por eso veía en Rosaura un dolor que él conocía profundamente. Después que el cuñado se fue,
Rosaura se derrumbó en silencio. Las lágrimas le quemaban la piel, esa humillación era vieja, muy vieja. Pero Cipriano la dejó llorar sin interrumpir, respetando su desahogo. Usted no vino aquí como castigo. Fue enviada porque ellos no saben amar, dijo. Sus palabras fueron un bálsamo inesperado. La viuda lo miró con gratitud y un temblor en el alma. Esa noche, la cocina olía a maíz recién molido y fogón encendido. Rosaura estaba amasando tortillas cuando recordó algo olvidado. La sensación de ser útil, de producir alimento, de pertenecer a un hogar. La harina en las manos la conectaba con su infancia en el rancho. Escuchó los grillos afuera, un coro paciente que le hacía compañía. Cipriano se acercó para probar un pedazo de tortilla caliente. Está buena, pero más buena está la mujer que aprende a creer otra vez, dijo. Ella bajó la mirada, ruborizada detrás de su tristeza. El silencio entre ambos tuvo un brillo distinto. Los días comenzaron a transformarse sin que ella lo notara. Rosaura caminaba más ligera, no por perder peso, sino por perder miedo. Empezó a cantar bajito mientras limpiaba los establos. Su voz, quebrada y tímida, se mezclaba con el balido de las cabras. El sol la quemaba, pero también la despertaba. Las manos se le endurecieron, la espalda se fortaleció. Cada noche escribía en un cuaderno lo que había logrado ese día. No eran grandes cosas, pero para ella eran victorias profundas. La hacienda se convirtió en un refugio donde sí valía algo. Un amanecer, mientras recogían maíz, Cipriano la observó con calma. Ya no era la mujer encogida que habían dejado tirada en el camino. Había un brillo en sus ojos, como una llama que vuelve a nacer. Rosaura, usted tiene fuerza donde otros no tienen alma, dijo él. Ella sintió las palabras como una caricia inesperada. Por primera vez pensó que tal vez merecía algo mejor que resignarse. El viento movió las hojas secas del maíz. El rumor del rechazo de Rosaura corrió como viento caliente por los ranchos cercanos. Las vecinas cuchicheaban en los patios de tierra, sorprendidas de que ella hubiera tenido valor. Algunas la señalaban con envidia silenciosa, otras con admiración tímida. Pero Rosaura caminaba con la frente en alto, aunque el corazón aún temblara por dentro. El campo la había moldeado de nuevo, como la lluvia moldea el lodo. Los gallos cantaban al amanecer, y ella respiraba el aire frío como un renacer. El maizal la saludaba con su susurro amarillo. Cada paso que daba resonaba diferente, ya no era el paso de una mujer rota. Era el paso de una mujer que por fin sabía que existía. Una mañana, mientras recogía huevos en el gallinero, escuchó un motor acercarse. El sonido le hizo recordar viejas heridas y el miedo le tiró un zarpazo en el pecho. Pero no era su familia política, era un vecino de la zona, don Leovigildo. Un hombre seco como la tierra de agosto, siempre malhumorado y brusco. Él se bajó del caballo con aire arrogante, mirando a Rosaura de pies a cabeza. Así que tú eres la mujer que se siente muy digna ahora, murmuró con desprecio. Ella respiró hondo, sosteniendo el canasto de huevos contra su pecho. No respondió, pero sus ojos ya no se agacharon. La sombra del gallinero tembló con la tensión entre ambos. Don Cipriano salió al escuchar la voz ruda del visitante. Su bastón golpeaba la tierra como un aviso de autoridad. ¿Qué anda buscando aquí, Leovigildo?, preguntó sin rodeos. El hombre escupió al suelo antes de responderle. La familia de ella viene diciendo que usted la manipula para que no regrese, soltó. Rosaura sintió el estómago hundirse, la persecución no había terminado. Cipriano entrecerró los ojos, indignado. Ella no es animal para andar devolviéndose según quien grite más fuerte. Las gallinas cacarearon, como si apoyaran sus palabras. El visitante bufó con desdén, mirando a Rosaura como mercancía disputada. Pues ellos quieren que vuelva. Dicen que es su obligación. La palabra obligación cayó como un golpe en el aire caliente. Rosaura tembló por dentro, recordando los años de servidumbre silenciosa.
Pero Cipriano la miró, y en esa mirada había firmeza y ternura. Dígales que la mujer ya escogió camino. Y que su camino no es con ellos. Leovigildo negó con la cabeza, molesto por encontrar resistencia. Ya veremos cuánto te dura lo valiente, murmuró antes de irse. El caballo levantó polvo mientras se alejaba entre arbustos secos. El silencio volvió con un peso distinto, más espeso y más tenso. Rosaura dejó el canasto a un lado y se frotó los brazos. El miedo viejo intentaba regresar, como un perro callejero que siempre vuelve. Pero el maizal, el cielo y el olor a leña le recordaron que tenía un hogar. Cipriano se acercó despacio y puso una mano enorme sobre su hombro. No les temas, hija. El que encuentra su dignidad ya no se arrastra jamás. Las palabras le temblaron por dentro como una fogata recién encendida. Ella levantó la mirada, húmeda pero firme. El viento sopló, llevándose un poco de su miedo. Pasaron los días y Rosaura siguió trabajando con más fuerza que antes. El campo la recibía al amanecer con un aliento frío y noble. El sudor se convertía en testigo de su transformación diaria. Las vacas la reconocían, las cabras la seguían, los perros dormían a sus pies. Su cuerpo grande se movía con un ritmo nuevo, lleno de vida. A veces el cansancio le hacía doler los huesos, pero no el alma. Ya no cargaba vergüenza, solo cansancio del bueno. El canto de los grillos en la noche les había compañía. Y la luna iluminaba su cuarto como si cuidara su descanso. Pero el conflicto no había terminado, apenas comenzaba a tomar forma. Una tarde, al regresar del río con un balde de agua, vio humo en el horizonte. Un olor a leña quemada, pero no de cocina, sino de enojo. Cipriano salió apresurado, con el ceño fruncido. Ese humo viene del rancho de Leovigildo, murmuró. Rosaura sintió un escalofrío que le bajó por la espalda. Sabía que ese hombre traía resentimientos. Sabía que la dignidad ajena le ardía como tizón caliente. El viento trajo un crujido, como un árbol partiéndose. Esa noche, un silencio demasiado profundo cubrió la hacienda. Los perros no ladraban, solo miraban hacia el monte con orejas tensas. Rosaura estaba limpiando frijoles cuando escuchó pasos afuera. 3 sombras se movían cerca del corral, susurrando groserías. Sintió el corazón saltarle con violencia, como queriéndose escapar. Cipriano tomó su escopeta vieja, sin levantar la voz. No salgas. Esto lo arreglo yo, dijo. Pero Rosaura se levantó con el alma temblando. No quería volver a sentirse abandonada en su propio miedo. Las sombras intentaron abrir el corral para espantar el ganado. El rechinar del metal sonó como un grito en la noche. Cipriano salió, enfrentándolos con la escopeta apoyada en el brazo. Fuera de aquí. Este rancho no es basurero de sus rencores, gritó. Los hombres se detuvieron, burlones, con olor a alcohol y resentimiento. Rosaura, desde la puerta, observaba con las manos sudando frío. Uno de ellos mencionó su nombre con burla venenosa. Eso la atravesó como un cuchillo sucio. Y algo dentro de ella despertó. Sin pensarlo, Rosaura salió caminando hacia ellos. Su respiración era agitada, pero sus pasos eran firmes. Los hombres rieron al verla acercarse, creyéndola fácil de quebrar. Pero ella clavó la mirada en el que la insultó. No vuelvas a decir mi nombre con esa boca llena de odio, dijo. La noche pareció detenerse. Los grillos callaron. Cipriano la miró sorprendido por la fuerza que emanaba. Los hombres retrocedieron un paso, desconcertados. Uno de ellos, con ira herida, levantó el brazo para empujarla. Fue entonces cuando el perro viejo de la hacienda salió corriendo y le gruñó. El hombre tropezó, cayó contra el barro y su valentía se rompió en pedazos. Los otros 2 lo miraron con desprecio y vergüenza. No esperaban resistencia, mucho menos de ella. Lárguense antes de que la tierra se los trague, dijo Cipriano. El tono grave caló más hondo que cualquier amenaza.
Los intrusos huyeron, maldiciendo pero vencidos. El campo volvió a respirar. Cuando el silencio regresó, Rosaura sintió las piernas aflojarse. Cipriano la sostuvo antes de que cayera. Te paraste. El amanecer siguiente llegó pesado, cargado de un silencio que no pertenecía al campo. El aire olía a humedad espesa, como si el cielo estuviera a punto de romperse. Rosaura se despertó antes del canto del gallo, con el corazón inquieto. Había soñado con pasos, con voces, con sombras que raspaban la ventana. Sabía que los hombres de la noche anterior no olvidarían la humillación. Se paró frente al espejo viejo, viéndose distinta, más firme, más viva. Sus manos temblaban, pero ya no de miedo, sino de anticipación. La dignidad despertada no quería volver a dormirse. El campo la miraba como si entendiera su batalla. Cipriano estaba en la cocina, preparando café de olla con el ceño apretado. El aroma dulce y oscuro llenaba la casa, pero no lograba espantar la tensión. Rosaura entró despacio, sintiendo el suelo frío bajo los pies descalzos. Ellos volverán, dijo él, sin rodeos ni falsos consuelos. Ella sintió, respirando hondo, dejando que el vapor del café le humedeciera la cara. Y esta vez no van a venir solo a asustar, vendrán a cobrar coraje. Las palabras quedaron flotando como humo espeso. Rosaura apretó los labios, recordando cuántas veces había bajado la cabeza. No estaba dispuesta a repetirlo. Pasaron las horas con un aire inquieto, como si todo vibrara bajo la piel del campo. Los animales estaban nerviosos, las gallinas no salieron del gallinero. Los perros caminaban en círculos, oliendo el viento como si buscaran amenazas. Rosaura trabajó en el maizal, pero su mente estaba en otra parte. Recordó los golpes emocionales de su familia política, cada palabra que la hundió. Recordó las veces que se sintió un estorbo en un mundo que no la quería. Pero también recordó la noche anterior, su voz firme, el retroceso de los intrusos. Sintió un fuego crecer en el centro del pecho. Ese fuego la sostenía. Al mediodía, mientras servían frijoles y tortillas calientes, llegó una visita inesperada. Una mujer del pueblo, doña Artemia, conocida por saberlo todo antes que nadie. Se presentó sudorosa, respirando agitada, llevando una canasta vacía en la mano. Rosaura, Cipriano, vengo a avisarles algo grave, dijo sin rodeos. El aire se tensó como cuerda estirada. Leovigildo anda diciendo que ustedes lo agredieron anoche, soltó la mujer. Rosaura sintió que el estómago se le cerraba. Y que él va a hacer justicia por su mano. Las palabras cayeron como piedras en la mesa. Doña Artemia siguió hablando, con la respiración temblorosa. Dicen que va a venir esta noche con hombres, que vienen armados. El silencio dentro de la cocina se volvió casi insoportable. Rosaura sintió una punzada en el pecho, un miedo nuevo, más filoso. Pero también sintió que el campo, ese campo que ya la había adoptado, no merecía ser testigo del miedo otra vez. Cipriano apretó la mandíbula, como si masticara rabia. Gracias, comadre. Váyase rápido. Y cierre bien su casa. Ella asintió, apurada por el peligro latente. La puerta se cerró con un golpe seco. Esa tarde, el cielo se tornó gris, grueso, pesado como plomo húmedo. Rosaura salió al patio y sintió el olor del aire antes de tormenta. El viento levantaba polvo y pequeñas hojas secas que giraban sin rumbo. Los perros se quedaron cerca de ella, como si intuyeran su importancia. El maizal se movía con un susurro inquieto, como avisando lo que venía. Rosaura respiró profundo y sintió por primera vez que pertenecía a ese lugar. No era solo huésped, era vida, era fuerza, era parte del paisaje. Ese pensamiento le enderezó la espalda. La tormenta y los hombres podían venir, ella también tenía lo suyo. Cipriano empezó a preparar la casa, asegurando puertas y reforzando ventanas. No era un hombre violento, pero sabía defender su tierra.
Rosaura lo observaba en silencio, sintiendo un calor extraño en el pecho. Era la primera vez que alguien luchaba a su lado, no contra ella. La primera vez que no era carga, sino compañía. «Quiero ayudar», dijo finalmente, con la voz firme. Cipriano la miró y vio en ella algo que no había visto antes. «Entonces quédate conmigo. Eso es ayuda suficiente». Una chispa cálida les iluminó los ojos. La tarde se volvió noche sin pedir permiso. Una oscuridad densa cayó como manta mojada sobre la hacienda. La luna estaba oculta detrás de nubes negras, listas para romperse. Rosaura y Cipriano se sentaron cerca del ventanal, escuchando cada ruido. El silencio era tan pesado que casi dolía. El maizal se movía con un rumor inquietante, como si ocultara pasos. Los perros gruñían suave, mirando hacia el portón. «No falta mucho», murmuró Cipriano. Rosaura cerró los puños. De pronto, un trueno resonó, pero no era del cielo. Un disparo cortó la noche, seco, cercano, lleno de odio. Rosaura sintió que el corazón le saltaba como caballo desbocado. Cipriano la tomó del brazo y la llevó hacia la parte profunda de la casa. «Quédate detrás de mí», dijo, aunque sabía que ella no obedecería del todo. Otro disparo sonó, más fuerte. Los perros ladraron con furia. Y entonces se escuchó, pasos, muchos pasos, acercándose. El infierno estaba en la puerta. Las sombras se movían detrás del portón, intentando forzarlo. Sus voces traían odio, burla, venganza. «Salgan, cobardes, hoy se paga lo que hicieron». Rosaura sintió que el cuerpo le temblaba, pero no retrocedió. El miedo era profundo, pero la dignidad era más fuerte. Cipriano cargó la escopeta, pero sabía que no alcanzaría contra tantos. El portón crujió, amenazando con romperse. Rosaura dio un paso adelante, respirando hondo. Por primera vez entendió que su antigua vida estaba a punto de desaparecer para siempre. Una idea se encendió dentro de ella, tan feroz como inesperada. Miró hacia el maizal, oscuro, espeso, profundo. Allí estaba su fuerza, su territorio, su renacer. Si lograba llevar a Cipriano hacia el campo antes de que los hombres entraran, podrían salvarse. Pero debía actuar ya, sin dudar, sin mirar atrás. El portón tronó otra vez, a punto de rendirse. La luz de un rayo iluminó el cielo, revelando las sombras armadas. Rosaura tomó aire, apretó el brazo de Cipriano. «Sígueme, y no mires atrás». Rosaura tiró de Cipriano hacia la parte trasera de la hacienda, donde el maizal abría su boca oscura. Las hojas secas chocaban entre sí como manos nerviosas, susurrando un aviso urgente. El viento golpeó su rostro, frío y húmedo, anunciando la tormenta. Los disparos seguían sonando en la entrada, más cerca, más rabiosos. Los perros ladraban sin parar, desesperados por protegerlos. Pero Rosaura sabía que si se quedaban en la casa, no habría salida. El maizal, aunque oscuro y traicionero, podía esconderlos. Ella conocía ese campo de memoria, lo había caminado con el alma abierta. Era su refugio, su fortaleza recién hallada. Entraron entre las hileras de maíz, que se cerraron detrás de ellos como un abrazo tenso. Las hojas rozaban sus brazos, dejándole marcas delgadas como arañazos. El olor a tierra mojada se mezclaba con el miedo que les latía en el pecho. Cipriano respiraba agitado, intentando seguir el paso acelerado de Rosaura. «¿A dónde me llevas?», alcanzó a susurrar, casi sin aire. «A donde ellos no se atreverán a entrar del todo», contestó ella sin detenerse. La tormenta rugía en el cielo, pero el verdadero peligro venía por detrás.
Rosaura escuchaba sus propios latidos mezclados con los pasos enemigos. El maizal los tragaba en su oscuridad viva. Los hombres al fin forzaron el portón, el ruido llegó hasta ellos. Sus voces se esparcieron por el terreno como cuchillos oxidados. «Busquen a los dos, no pueden haber ido lejos», gritó uno. Las hojas del maíz vibraron con un escalofrío colectivo. Rosaura apretó más el brazo de Cipriano, temiendo que él tropezara. La tierra bajo sus pies estaba húmeda y resbalosa, traicionera. El cielo estalló en un trueno que les iluminó por un segundo el sendero. Ella sabía que no había tiempo para dudas. Debían perderse antes de que los intrusos encendieran sus linternas. Cipriano empezó a jadear, el esfuerzo desgarrándole el pecho. El hombre ya no era joven y el maizal no perdonaba debilidades. Rosaura tuvo que detenerse para sostenerlo, temiendo que cayera. La lluvia comenzó a caer en gotas gruesas, pesadas como piedras. El maíz susurraba en todas direcciones, confundiendo los sentidos. «Aguanta, por favor, aguanta», dijo ella, sin saber si pedía o suplicaba. El viejo granjero la miró con ojos brillosos. «No te dejaré sola, pero mis piernas ya no son lo que eran». El trueno ocultó el crujido de una rama cercana. Rosaura tomó una decisión feroz, nacida del mismo dolor que la había hecho fuerte. Lo cargó parcialmente del brazo, usando la fuerza de su cuerpo grande y firme. La tierra se hundía bajo sus pies, tragando sus botas con cada paso. La lluvia les empapaba la ropa, haciéndola pesada, pero ella no soltaba a Cipriano. Los hombres se escuchaban lejos, repartidos, confundidos. El maizal los estaba defendiendo, escondiendo, protegiendo. «Solo un poco más, allí adelante hay un claro», murmuró ella. El granjero asentía, confiando ciegamente. Detrás, un grito anunció que alguien había encontrado huellas. Las linternas se encendieron, cortando la oscuridad con destellos crueles. Se escucharon pasos corriendo, hojas rompiéndose, hombres empujándose. Rosaura aceleró como pudo, aunque el cuerpo le ardiera por dentro. El claro del maizal apareció como un oasis en medio del caos. Era pequeño, rodeado por troncos secos y tierra firme. Perfecto para ocultarse si sabían mantenerse silenciosos. Ella dejó a Cipriano recostado contra un tronco húmedo. Él respiraba con dificultad, pero seguía consciente. «Yo los distraigo, yo los alejo», dijo ella sin temblar. Cipriano la tomó del brazo antes de que se alejara. «Rosaura, si sales, te pueden matar», susurró con voz rota. Ella lo miró y vio en su rostro el miedo que él intentaba esconder. Pero también vio algo más: respeto, confianza, cariño profundo. «No quiero que mueras por mi culpa», añadió él, con la voz quebrándose. Rosaura apretó su mano, fuerte, decidida. «Usted me salvó el alma. Ahora yo salvaré su vida». La lluvia corría por su rostro como lágrimas que no eran suyas. El campo guardó silencio para escucharla. Salió del claro y volvió a internarse entre las hojas altas. El maíz la golpeaba en la cara, pero ella avanzaba sin detenerse. Los hombres estaban dispersos, insultándose entre sí por la lluvia y la oscuridad. Rosaura eligió el camino opuesto al escondite de Cipriano. Levantó la voz apenas, lo suficiente para atraer atención. Aquí, por aquí corrieron. Las sombras giraron de inmediato, devoradas por su propia sed de venganza. Ella echó a correr entre el maizal, dejando un rastro intencional. Los hombres la siguieron como jauría. El suelo estaba resbaladizo y su cuerpo pesado luchaba por mantenerse firme. El viento le golpeaba la cara, mezclando lluvia y tierra. Sus pulmones ardían como brasas encendidas. Pero no se detuvo, aunque cada paso le doliera hasta en los huesos. Escuchaba a los hombres detrás, cortando hojas, gritando su nombre con burla. Rosaura tragó saliva, sintiendo la presión de algo más grande que el miedo. Cada zancada era un adiós a su pasado y un desafío a su destino. El maizal parecía abrirle camino.
El trueno iluminó su carrera desesperada. De pronto, el terreno terminó abruptamente frente a ella. Un barranco oculto por la maleza se abría como una boca oscura. El agua de lluvia caía por sus bordes, haciendo el foso aún más peligroso. Rosaura frenó en seco, sintiendo la tierra ceder bajo sus pies. Los hombres se acercaban, ya la tenían casi encima. Ella miró hacia atrás, respirando como si tragara fuego. No había salida, no por el barranco. Pero sí había una decisión posible. Una que cambiaría todo. Rosaura abrió los brazos, respiró hondo y lanzó un grito que partió la noche. Si quieren mi vida, tendrán que venir por ella hasta el infierno. Las hojas temblaron, los hombres dudaron un segundo, sorprendidos por su furia. Ese segundo era todo lo que ella necesitaba. Giró hacia la izquierda y se lanzó cuesta abajo por un sendero estrecho que casi no se veía. El lodo la arrastró, golpeándola, raspándola, pero también cubriéndola del peligro. Los hombres, al pensar que había caído al barranco, se detuvieron. «Déjenla, ya se mató sola», dijo uno, riendo con crueldad. Rosaura, oculta entre raíces y barro, el lodo cubría todo el cuerpo de Rosaura, pegándose como segunda piel. La lluvia seguía cayendo, fría, insistente, limpiando algunos rastros mientras ocultaba otros. Ella respiraba agitada, con el corazón intentando romperle el pecho. El sendero donde había caído no era profundo, pero sí angosto y peligroso. Las raíces salían de la tierra como dedos intentando apresarla. El olor a humedad era intenso, espeso, casi sofocante. Pero estaba viva, y eso era lo único que importaba. Los hombres ya se alejaban creyéndola muerta. Ese error sería su salvación. Permaneció inmóvil varios minutos, escuchando los pasos pesados desaparecer. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la adrenalina aún quemándole la sangre. El maizal arriba se movía como un techo vivo, protegiéndola. Cuando por fin pudo respirar sin ahogarse, comenzó a arrastrarse hacia un costado. El lodo se pegaba a sus manos, hundiéndolas cada vez que intentaba apoyarse. La ropa le pesaba, empapada hasta los huesos. Aún así, sus ojos tenían un brillo decidido. Debía regresar con Cipriano. Esa idea era el faro que la mantenía moviéndose. Con dificultad, logró incorporarse apoyándose en el tronco húmedo de un mezquite. Su cuerpo dolía en cada músculo, como si el barranco la hubiera devorado y escupido. La lluvia comenzaba a disminuir, transformándose en un hilo delgado y frío. El cielo aún rugía en la distancia, recordándole que la noche seguía viva. Rosaura miró hacia arriba, intentando orientarse. El maizal era un mar oscuro y cerrado, difícil de navegar. Pero conocía la tierra, la había aprendido a amar y a leer. Podía sentir el camino incluso sin verlo. Y dio un paso, firme a pesar del dolor. Mientras avanzaba, escuchó un ruido suave, diferente al de la tormenta. Un gemido bajo, casi apagado, como de animal herido. Se detuvo, con la respiración sostenida entre pecho y garganta. El sonido venía de más adelante, donde la tierra formaba una pequeña depresión. Rosaura avanzó con cautela, apartando hojas mojadas que le golpeaban la cara. Su corazón latió con fuerza cuando vio una figura acurrucada. Era uno de los perros de la hacienda, el más viejo, Coquito. Estaba temblando, mojado, con una pata lastimada. La había seguido, fiel hasta el dolor. Rosaura lo tomó con cuidado, abrazándolo contra su pecho. El animal gimió, reconociendo su olor entre el barro y la lluvia. Ella sintió un nudo en la garganta. «Perdóname, viejito, no debiste venir tras de mí», murmuró. Coquito apoyó la cabeza en su hombro grande, confiando. Rosaura supo que no podía dejarlo atrás. Lo cargó, a pesar del peso añadido y la pobreza de fuerzas que le quedaban. Sus brazos ardían, pero no cedieron. El campo nunca la había querido viva antes, ahora parecía protegerla. Caminó con el perro en brazos,
apoyándose en troncos y raíces para no caer. El lodo seguía traicionándola, pero ella avanzaba sin detenerse. A cada paso recordaba que Cipriano seguía escondido, esperándola. El maizal crujía con un rumor inquietante, pero no había voces humanas. Los intrusos ya se habían rendido a su supuesta caída. La noche estaba más oscura, pero menos violenta. Rosaura sintió que el peligro inmediato había pasado. Aún así, la desesperación por regresar la impulsaba. Debía llegar al claro antes que la tormenta volviera a despertar. Al acercarse al punto donde había dejado al granjero, el corazón le golpeó más rápido. El miedo regresó, ¿y si los hombres lo habían encontrado? ¿Y si él, solo y cansado, no pudo defenderse? Cada pensamiento era un golpe al alma. El maizal se abrió en una curva que ella reconoció por el aroma del follaje. El cielo lanzó un último trueno, como un llamado. Rosaura apresuró el paso, empapada, exhausta, sangrando por raspaduras. La tormenta parecía contener el aliento con ella. El claro por fin apareció entre las sombras. Cipriano seguía allí, sentado contra el tronco húmedo, con la cabeza baja. Sus ojos se levantaron cuando escuchó las pisadas. Al verla, lleno de lodo, lluvia y vida, sus pupilas se iluminaron con emoción pura. «Pensé que no volverías», dijo con voz temblorosa. Rosaura soltó al perro, que corrió a lamerle la mano. Ella se dejó caer de rodillas frente a él, sin fuerzas para mantenerse de pie. «Volví, porque usted me enseñó a no dejarme morir», respondió. El granjero la sostuvo por los hombros, sintiendo su temblor. Ella era un huracán, herido, pero firme. Cipriano intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondían bien. Rosaura lo ayudó, usando su cuerpo como sostén. El granjero apoyó la frente en su hombro, respirando hondo. «Rosaura, lo que hiciste esta noche ningún hombre valiente lo habría logrado». Ella tragó saliva, incapaz de procesar cumplidos en medio del cansancio. La lluvia había terminado, dejando un olor a tierra renovada. El maizal parecía murmurarles un alivio áspero. Coquito caminaba cojeando, pero fiel, detrás de ellos. Era hora de volver a casa. El camino de regreso fue lento, doloroso, pero lleno de un nuevo significado. Rosaura sentía el peso de la noche en cada músculo, pero también un orgullo extraño. Cipriano se apoyaba en ella, confiando sin reservas. Por primera vez, ella no se sintió una carga. Se sintió columna, sustento, vida. El campo amanecía lentamente, dejando atrás la oscuridad. La hacienda se veía a lo lejos, silenciosa pero en pie. Y con cada paso, algo dentro de Rosaura sanaba. Había enfrentado a la muerte y eligió vivir. Justo antes de llegar al portón destruido, Rosaura se detuvo. Miró el cielo que comenzaba a clarear. Sintió su alma arder, no de miedo, sino de determinación. Sabía que Leovigildo no se quedaría quieto tras esta noche. Sabía que habría represalias, rumores, más amenazas. Pero también sabía algo nuevo. Ya no era la mujer que recibía castigo sin protestar. Era una mujer que podía pelear por su vida. Y no pensaba volver a ser silenciada jamás. La mañana llegó con un silencio raro, casi sagrado, como si el campo estuviera guardando luto. Rosaura abrió el portón destruido y sintió el olor a madera rota mezclado con tierra mojada. La hacienda, aunque golpeada, seguía en pie como un viejo guerrero cansado. Los perros olfateaban el aire con cautela, buscando rastros de los intrusos. El cielo, grisáceo, parecía observarla con una mezcla de compasión y advertencia.
En el patio, las gallinas seguían escondidas, temblando bajo el gallinero. Todo hablaba de una noche que sería recordada por años. Cipriano se apoyó en su bastón, respirando profundo. La batalla no había terminado. Rosaura tomó un balde y comenzó a limpiar los restos del ataque. Recogía pedazos de madera, sogas cortadas y herramientas tiradas por el suelo. Cada objeto era un recordatorio de la furia de los hombres que quisieron matarlos. Pero sus manos trabajaban con firmeza, sin temblores, sin dudas. Era como si su cuerpo hubiera aprendido a obedecer a su dignidad recién nacida. Cipriano la observaba en silencio desde la sombra del corredor. Era testigo de una fuerza que no había visto en décadas. «Esta tierra te quiere, Rosaura», murmuró para sí mismo. Una fuerza nueva crecía entre ellos. Mientras limpiaban, un caballo apareció a lo lejos, levantando polvo. El corazón de Rosaura se tensó, recordando la amenaza de Leovigildo. El jinete se acercó despacio, sin señales de violencia. Cuando estuvo cerca, Rosaura reconoció al comisario del pueblo. Un hombre seco, rígido, con ojos que parecían ver más de lo que decía. Él desmontó sin prisa, observando el portón roto y el miedo seco del ambiente. «Me contaron lo que pasó anoche», dijo con gravedad. Rosaura sintió un nudo en la garganta. Era hora de enfrentar consecuencias. El comisario miró a Rosaura como si la ley misma la evaluara. Cipriano se acercó a él, cojeando pero firme, con los ojos llenos de indignación. «No vinieron a asustar. Vinieron a matarnos», declaró. El comisario frunció el ceño, porque conocía a Leovigildo y a sus hombres. «Hay rumores de que Rosaura provocó la pelea». Rosaura sintió una puñalada en el pecho, pero no bajó la mirada. «Provocar es defenderse cuando te quieren destruir», respondió con voz firme. El comisario la miró de nuevo, midiendo cada palabra. El maizal guardó silencio, esperando. «Necesito saber exactamente lo que ocurrió», pidió el hombre de la ley. Cipriano respiró hondo, pero Rosaura fue la que dio un paso adelante. Su voz fue un río firme, sin tartamudeos ni miedo. Relató cada detalle, la llegada de los hombres, los insultos, los disparos. Contó su huida, su caída, su lucha por sobrevivir. No ocultó nada, ni su miedo ni su valentía. El comisario la escuchó como quien escucha una sentencia de la tierra misma. Cuando terminó, la lluvia fina volvió a caer. Era como si el cielo le diera la razón. El comisario guardó silencio largo, luego habló con voz grave. «Van a buscar venganza, y ustedes no pueden quedarse solos aquí». Cipriano apretó los dientes, esa tierra era su vida entera. «Esta hacienda es mi hogar. No voy a abandonarla porque un cobarde se sienta hombre». Rosaura sintió una oleada de orgullo por él. El comisario suspiró, frotándose la barba áspera. «Les pondré vigilancia. Pero les advierto, Leovigildo está herido en su orgullo». La palabra orgullo sonó como veneno derramado. El peligro aún respiraba cerca. Cuando el comisario se fue, Rosaura se quedó de pie mirando el polvo del camino. Su respiración era lenta, profunda, como si el alma necesitara espacio. Sabía que la violencia regresaría. Que los hombres heridos en su soberbia siempre vuelven por más. Pero también sabía que ya no era la mujer que se rendía al primer grito. El campo había despertado en ella algo que no conocía. Una especie de raíz profunda, terca, vital. «Si van a volver, yo también estaré lista», murmuró. Y sus palabras se mezclaron con el viento. Cipriano la llamó para entrar a la cocina, donde un olor a café fresco la envolvió. El viejo granjero la miraba con una mezcla de preocupación y admiración. «Anoche pude haber muerto, pero lo que más me asombra es que tú no te rendiste». Rosaura bajó la mirada, sintiendo una calidez nueva en el pecho. «No era solo por usted. Era por mí. Por no volver a perderme». Cipriano sonrió, una sonrisa triste pero orgullosa. «Tu marido tuvo suerte de tenerte.
Pero yo tengo el privilegio de verte renacer. Rosaura sintió que el corazón le temblaba. Había palabras que sanaban más que cualquier medicina. Las horas pasaron y las nubes se deshicieron lentamente. El sol se abrió paso entre el cielo gris, iluminando la hacienda con una luz suave. Rosaura salió al patio y sintió el calor tibio sobre su rostro. Era como si el día la estuviera bendiciendo después del infierno vivido. Coquito se acostó a sus pies, cansado pero vivo. El maizal resplandecía con gotas de lluvia colgando de sus hojas largas. Ese paisaje silencioso era su refugio, su fuerza, su verdad. Rosaura entendió que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Y no pensaba desperdiciarla. Esa tarde, mientras el sol bajaba detrás de las montañas, Rosaura tomó una decisión. Sabía que no podía esperar a que Leovigildo atacara de nuevo. Debía adelantarse, proteger lo que ahora era su hogar. Habló con Cipriano bajo el viejo mezquite, donde la sombra era profunda. Tenemos que prepararnos, no para huir, sino para resistir. El granjero la miró como se mira a un general antes de una guerra. Dime qué propones, dijo él, sin dudar. Rosaura respiró hondo. La mujer humillada ya había muerto, ahora hablaba la mujer nacida del campo. Esa noche comenzó el plan. Revisaron herramientas, cerraduras, rutas de escape, escondites en el maizal. Prepararon señales con linternas y cuerdas, por si debían comunicarse a distancia. El rancho entero se convirtió en un pequeño cuartel silencioso. Los perros se mantenían atentos, como si entendieran su responsabilidad. Rosaura, con una determinación que no cabía en su cuerpo grande, lo organizó todo. Cipriano seguía sus instrucciones, orgulloso de verla liderar. El miedo ya no la dominaba, lo estaba usando como motor. La noche la escuchaba y respetaba su fuerza. Cuando terminaron, se quedaron de pie en medio del patio, jadeantes. La luna les iluminaba apenas el rostro, dibujando sombras largas en la tierra. Rosaura, si algo nos pasa, quiero que sepas que cambiaste mi vida, dijo Cipriano. Ella sintió un temblor profundo, como un rayo atravesándola por dentro. No estaba acostumbrada a recibir cariño, mucho menos palabras tan hondas. Usted me enseñó a no esconderme, dijo con voz baja, sincera. La madrugada siguiente llegó pesada, como si arrastrara un presentimiento oscuro entre las nubes. Un aire frío se filtraba por cada rendija de la hacienda, erizando la piel de Rosaura. No había gallos cantando, como si hasta ellos temieran despertar al peligro. Cipriano ya estaba de pie, vigilando el horizonte desde el corredor. El bastón en su mano temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la tensión inevitable. El cielo estaba pálido, casi blanco, presagio de un día difícil. Rosaura salió con una manta sobre los hombros, respirando el olor a madrugada húmeda. Miró el portón aún maltrecho. Sabía que ese día sería decisivo. El silencio del campo era casi insoportable, como un grito contenido. Rosaura comenzó a preparar el desayuno con movimientos lentos pero firmes. El olor a tortillas recién hechas llenó la cocina, mezclándose con café de olla y leña quemada. Ese aroma hogareño contrastaba con la tensión que les presionaba el pecho. Cipriano entró, apoyando el bastón contra la mesa. Sus ojos oscuros la miraron con una mezcla de orgullo y miedo. Hoy puede pasar cualquier cosa, murmuró. Rosaura bajó la mirada solo para respirar hondo. Estoy lista, ya no soy la misma. Mientras comían en silencio, los perros comenzaron a ladrar en el patio. Un ladrido distinto, grave, cargado de advertencia. Rosaura y Cipriano se miraron de inmediato, el corazón golpeándoles fuerte. Ambos salieron al corredor, protegidos por la sombra del techo. A lo lejos, dos figuras se acercaban por el camino polvoriento. No parecían agresivas, pero la desconfianza aún estaba viva en ellos. El sol apenas comenzaba a asomar, iluminando las siluetas. Rosaura entrecerró los ojos para ver mejor. Eran mujeres del pueblo.
Llegaron caminando, con expresiones tensas y preocupadas. Doña Artemia venía al frente, con su rebozo húmedo por el rocío de la mañana. A su lado estaba la maestra del pueblo, mujer seria y de voz firme. «Venimos a advertirles», dijo Artemia apenas cruzó el portón. Rosaura sintió un frío recorrerle la espalda. «Leovigildo está juntando hombres para venir hoy mismo». Cipriano apretó la mandíbula como si masticara piedras. «Dicen que quiere quemar la hacienda para que aprendan». El viento pareció congelarse al escuchar esas palabras. La maestra dio un paso adelante, mirando a Rosaura con respeto. «Tú no tienes culpa de nada. Pero ese hombre no tolera que una mujer se le enfrente». Rosaura sintió que la sangre le ardía como si hubiera bebido fuego. No era solo una amenaza, era castigo por haber sobrevivido. Cipriano respiró hondo, conteniendo la rabia amarga que le subía por la garganta. Las dos mujeres esperaban instrucciones, nerviosas, solidarias. «¿Quieren que avise al comisario?», preguntó la maestra. Rosaura cerró los ojos un segundo. «No. Esto lo enfrentamos nosotros». Doña Artemia abrió los ojos, sorprendida. «Rosaura, mija, ese hombre está loco, puede matarlos». Pero Rosaura no tembló. Había cambiado desde aquella noche, había visto su fuerza renacer en medio del maizal. La tormenta, el lodo, la persecución, todo la había moldeado. No iba a retroceder. «El miedo ya no manda en mi vida», murmuró, con voz baja y afilada. Cipriano la miró como quien mira un milagro. Las otras mujeres sintieron un estremecimiento. El plan que habían preparado la noche anterior ahora debía ponerse en acción. Rosaura y Cipriano se movieron rápido, revisando cada herramienta. Los cueros, las sogas, las trampas silenciosas escondidas entre los corrales. Los perros corrían de un lado a otro, tensos, atentos. La humedad del suelo hacía que los pasos resonaran de forma diferente. El aire frío se mezclaba con el olor a maíz y madera húmeda. Doña Artemia y la maestra se quedaron a ayudar, aunque Rosaura les había dicho que se fueran. «No las voy a dejar solas», declaró Artemia, terca como un árbol viejo. Las cuatro figuras formaron un pequeño ejército rural. A media mañana, el sol comenzó a salir completamente, calentando la tierra. Pero esa luz no traía paz, traía claridad para el conflicto que se acercaba. Rosaura sintió su corazón golpearle el pecho, no por miedo, sino por determinación. Su figura grande se movía con fuerza, segura, sin la torpeza que su familia le atribuía. Cipriano, armado con su viejo bastón y una escopeta casi ancestral, la seguía. El campo los rodeaba como un testigo silencioso. Ese día decidiría más que su sobrevivencia. Decidiría su destino. Decidiría quién era ella realmente. Cada tanto, Rosaura se detenía y escuchaba. El canto de los pájaros, el crujir de las ramas, el susurro del viento. El campo hablaba, y ella aprendía a leerlo como si fuera un libro antiguo. Sentía la tensión del aire, como si la tierra misma esperara un estallido. Cipriano se acercó y le puso una mano en el hombro. «Pase lo que pase, estoy orgulloso de ti». Rosaura sintió un nudo en la garganta. Esas palabras eran más valiosas que cualquier postura valiente. Eran raíz, sustento, amor callado. Cuando el reloj marcó el mediodía, los perros comenzaron a gruñir otra vez. Un sonido grave, profundo, que venía desde el pecho, no desde la boca. Rosaura levantó la cabeza y miró hacia la entrada del camino. El polvo comenzó a levantarse en un remolino lento y amenazante. Varios hombres venían caminando, armados, vestidos de rabia y soberbia. Al frente, imponente como una sombra oscura, venía Leovigildo. Su mirada era una hoguera enferma. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Sal, Rosaura, hoy terminas lo que empezaste». La voz del hombre cruzó la tierra como un machete. Y Rosaura, sin temblar, sin retroceder, salió del corredor hacia el patio.
El sol caía sobre su cuerpo grande como una bendición salvaje. Su sombra se alargaba detrás de ella como un gigante. El corazón le ardía, pero no de miedo, de coraje, de dignidad. Yo no empecé nada, dijo ella, calmada. Tú fuiste quien llegó a destruir lo que no era tuyo. Leovigildo rió, con un sonido seco, podrido. Ese fue el momento exacto en que el destino se quebró. Leovigildo avanzó unos pasos, arrastrando sus botas por la tierra seca con una arrogancia aprendida en años de crueldad. Sus hombres se acomodaron detrás de él, formando una muralla de odio y machetes brillantes. Rosaura no retrocedió ni un centímetro, el maizal la había hecho raíz fuerte. Cipriano salió a su lado, apoyado en el bastón, con el pecho inflado de coraje. El aire caliente del mediodía vibraba como si la tierra contuviera el aliento. Los perros se inquietaron, mostrando los dientes, tensos como cuerdas listas para romperse. Las gallinas se ocultaron aún más bajo el gallinero, anticipando desgracia. El sol caía como plomo sobre todos, sin proteger a nadie. Era el momento que todo el pueblo temía. Leovigildo levantó la mano, ordenando silencio, como si fuera dueño del aire. Yo no vine a hablar, vine a terminar esto de una vez, anunció con voz grave. Rosaura sintió un temblor recorrerle la espalda, pero lo sostuvo. Lo que quieres terminar es tu orgullo herido, respondió sin alzar la voz. Esa frase le arrancó una carcajada amarga al hombre. ¿Tú crees que puedes humillarme a mí? Una mujer gorda, abandonada, sobrada. Rosaura cerró los puños, sintiendo cómo las palabras la atravesaban, pero no la derrumbaban. Ya no. Había aprendido a reconstruirse con insultos rotos. Cipriano adelantó un paso, enfurecido. Respeta a la mujer que te enfrentó cuando tus piernas temblaban de cobardía. Los hombres detrás de Leovigildo murmuraron, inquietos con la valentía del anciano. El líder escupió a un lado, molesto por ser confrontado por dos personas que él consideraba inferiores. Anciano torpe. Mejor te quito a esa mujer para que aprenda quién manda aquí. Rosaura sintió una chispa arderle en el pecho. El aire pareció tornarse más denso, casi cortante. La rabia de Leovigildo emanaba como peste vieja. Pero la de Rosaura tenía raíz nueva. En ese instante, doña Artemia y la maestra caminaron desde detrás de la casa. Sus rostros estaban tensos, pero sus pasos firmes, como quien enfrenta tormentas antiguas. Leovigildo las vio y soltó una risa burlona. ¿Ahora te escondes detrás de viejas y maestras? Rosaura dio un paso adelante, con un brillo feroz en los ojos. No me escondo detrás de nadie. Están aquí porque no tienen miedo de ti. Las palabras flotaron en el aire como plumas encendidas. Los hombres armados intercambiaron miradas dudosas. Por primera vez, alguien le hablaba sin temblarle la voz. El viento cambió, trayendo olor a leña, a maíz y a tierra caliente. Era como si el campo entero se preparara para elegir bando. Rosaura alzó la barbilla, sintiendo la fuerza de cada injusticia vivida. Leovigildo, tú no vienes por honor. Vienes porque no soportas ver a una mujer levantarse. Él apretó los dientes, furioso por la verdad expuesta. Yo vengo por lo que es mío. Rosaura negó lentamente. Yo no soy tuya, ni de nadie. La palabra nadie sonó como un disparo. Los hombres armados comenzaron a inquietarse, el valor fanfarrón se les escurría. Doña Artemia aprovechó para interponerse un poco más. El pueblo ya habló, Leovigildo. Ya estamos cansados de tu violencia. La maestra añadió con voz clara, no vas a seguir usando el miedo como machete. Leovigildo se giró hacia sus propios hombres, irritado por la creciente incertidumbre. ¿Qué pasa? ¿Les da miedo una gorda llorona y dos viejas? Pero nadie respondió. La tensión comenzaba a quebrar su autoridad. El sol les quemaba la nuca, y la duda les pesaba más que el calor.
Rosaura aprovechó ese momento para acercarse unos pasos. El polvo se levantó con su movimiento, formando un halo alrededor de su figura grande. Si quieres pelear, pelea conmigo. Pero deja esta tierra en paz. Leovigildo la miró con odio puro, sin entender cómo esa mujer había llegado tan lejos. Tú, plantándome cara. Ella asintió. No te tengo miedo, porque ya sobreviví a cosas más crueles que tú. El silencio fue absoluto. Incluso los perros dejaron de gruñir. En un arrebato de furia, Leovigildo levantó el machete. El brillo del metal golpeó los ojos de todos, arrancando un grito ahogado de la maestra. Pero Rosaura no retrocedió. Sus pies estaban clavados en la tierra, como si la hacienda misma la sostuviera. Cipriano dio un paso para defenderla, pero ella lo detuvo con un gesto. El aire se volvió espeso como lodo caliente. Los hombres se tensaron, listos para seguir a su líder. Leovigildo bajó el machete de un golpe seco. Rosaura lo enfrentó con la mirada más firme de su vida. En ese segundo eterno, sucedió lo que nadie esperaba. Un trueno lejano retumbó, aunque el cielo estaba limpio. El sonido hizo dudar a los hombres, que dieron un paso atrás. El machete quedó suspendido a unos centímetros del hombro de Rosaura. Y ella, no parpadeó. No respiró. No lloró. Era un roble enfrentando la tormenta. Y el viejo tirano lo sintió. Leovigildo bajó el machete apenas 1 milímetro, sorprendido por su fuerza. ¿Qué demonios eres?, murmuró con una mezcla de miedo y desconcierto. Rosaura habló despacio, como quien revela un secreto antiguo. Soy la mujer a la que quisiste destruir, y no pudiste. El eco de sus palabras pareció abrir una grieta en el suelo mismo. Los hombres detrás de Leovigildo intercambiaron miradas temerosas. La figura del tirano parecía hacerse más pequeña. El campo temblaba de expectativa. Estaban a un paso de un desenlace inevitable. Leovigildo retrocedió un paso, incapaz de sostener la mirada firme de Rosaura. El machete, que antes brillaba con amenaza, ahora temblaba en su mano sudorosa. Los hombres que lo acompañaban comenzaron a notarse incómodos, como si hubieran despertado de un embrujo. Cipriano observaba cada movimiento, preparado para intervenir aún con sus fuerzas limitadas. El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas secas que giraban alrededor de todos. Era como si la tierra misma estuviera esperando el momento de justicia. Rosaura respiró hondo, dejando que el aire caliente llenara sus pulmones. El miedo seguía allí, pero ya no gobernaba su cuerpo. Ahora lo usaba como escudo. Leovigildo intentó recuperar su postura altanera, pero algo en él se había quebrado. No crean sus cuentos, solo está fingiendo valentía,
gritó con voz temblorosa. Sus hombres lo observaron con cejas fruncidas, cuestionándolo por primera vez. Si fuera fingida, ya estaría muerta, dijo Rosaura con una calma que helaba. La verdad cayó sobre todos como lluvia espesa. El sol iluminó el rostro de la viuda, revelando barro seco, sudor y determinación. Sus ojos brillaban con la fuerza de quien había sobrevivido a lo imposible. El ambiente se cargó como si una tormenta quisiera nacer. Y Leovigildo sintió que el control se le escurría como agua entre los dedos. Doña Artemia dio un paso adelante, terca como siempre, con la espalda recta. Todos sabemos quién eres, Leovi. No engañas a nadie. La maestra, a su lado, añadió con voz firme, el pueblo ya no te teme. Esas palabras hicieron que el tirano girara la cabeza bruscamente hacia ellas. Sus ojos se encendieron con ira rabiosa, incapaz de aceptar desafío de mujeres. Ustedes cállense, no tienen derecho a hablarme así. Pero nadie obedeció. El silencio que siguió lo dejó expuesto, desnudo ante el desprecio general. Incluso los pájaros dejaron de cantar. El sonido de cascos rompió el silencio tenso del mediodía. Un caballo se acercaba con paso firme por el camino de tierra. El comisario apareció montado, sudoroso, con gesto severo. Los hombres de Leovigildo se tensaron, sabiendo que la ley había llegado. El tirano intentó recomponerse, levantando el machete como si aún tuviera control. Pero el comisario alzó la mano, ordenando bajar las armas. Ya escuché suficiente, dijo con voz dura. Y esta vez no pienso mirar para otro lado. La tierra pareció exhalar aliviada. Leovigildo intentó hablar, pero el comisario lo interrumpió. Anoche intentaste matar a 2 personas en su propia tierra. El rostro del tirano palideció, atrapado por la verdad. Quieres incendiar una hacienda, perseguir una mujer, intimidar un pueblo entero. Cada palabra era un golpe directo al orgullo de Leovigildo. Su machete bajó unos centímetros. Rosaura observaba, sin moverse, con el corazón latiendo como tambor. Por fin alguien lo enfrentaba con poder legal. Pero aún no estaba vencido. Leovigildo soltó una carcajada amarga, rota, desesperada. ¿Y tú qué vas a hacer, meterme preso por culpa de una mujer gorda? Rosaura sintió el insulto entrar como un cuchillo viejo, pero no sangró por dentro. Ya no. El comisario clavó su mirada en el agresor. Voy a meterte preso por agresor, ladrón, abusivo y cobarde. Los hombres de Leovigildo bajaron la vista, ya sin valor para respaldarlo. La autoridad había cambiado de dueño. El viento sopló levantando polvo, marcando el momento como sagrado. El tirano apretó los dientes, respirando como toro acorralado. No soportaba perder. No soportaba que una mujer fuera símbolo de su derrota. Miró a Rosaura con odio ardiente, como si todavía tuviera una oportunidad de destruirla. Pero lo único que encontró fue firmeza. Ella lo enfrentó con ojos limpios, sin rencor, pero sin miedo. Eso lo quebró más que cualquier golpe. El machete cayó al suelo con un sonido seco. Fue el sonido de su derrota. El comisario desmontó y se acercó para esposarlo. Leovigildo dio un manotazo intentando escapar, pero Rosaura se interpuso. Su cuerpo grande bloqueó su paso como un muro humano. El hombre quedó cara a cara con ella, respirando rabia y sudor caliente. «Quítate, Siseo». Rosaura no se movió. «Ya no me aparto por nadie», dijo. El silencio vibró lleno de electricidad. Leovigildo se estrelló contra su propia impotencia. El comisario finalmente lo sometió, colocándole las esposas mientras los demás observaban. Los hombres del tirano dieron unos pasos atrás, sin ganas de defenderlo. Algunos incluso se marcharon avergonzados, cabizbajos. Doña Artemia soltó un suspiro largo, como si hubiera cargado esa tensión por décadas. La maestra tomó la mano de Rosaura con fuerza, en señal de apoyo silencioso. El campo se llenó de una brisa suave, casi tierna.
La hacienda parecía respirar con alivio. Rosaura cerró los ojos un instante, permitiendo que la paz la bañara. Había sobrevivido otra batalla. Cuando el comisario montó con Leovigildo detenido, la tierra vibró bajo los cascos. Rosaura lo miró irse, no con triunfo, sino con una calma profunda. La justicia había llegado por fin, no solo para ella, sino para todo el pueblo. Cipriano se acercó, tocando su brazo con manos temblorosas. Rosaura, lo hiciste. Ella lo miró con lágrimas contenidas, pero firmes. Lo hicimos juntos. El sol iluminó sus rostros cansados. Y por primera vez, el día olió a esperanza. Las horas después del arresto fueron silenciosas, como si la hacienda estuviera tratando de entender lo ocurrido. Rosaura caminó por el patio con pasos lentos, tocando cada rincón como si fuera una herida que necesitara ser revisada. El aire olía a polvo recién levantado y a maíz caliente bajo el sol. Los perros, cansados pero leales, se echaron cerca de la entrada vigilando sin miedo. Cipriano observaba a Rosaura desde la sombra, con el corazón lleno y tembloroso. En cada movimiento veía a la mujer transformada, la mujer renacida entre lodo y tormentas. Las gallinas salieron tímidas, como si preguntaran si el peligro había terminado. Rosaura respiró profundamente, sintiendo la paz por primera vez en días. Pero sabía que aún quedaba mucho por enfrentar. Las mujeres del pueblo regresaron llevando pan, agua y palabras de consuelo. Nunca antes habían visto una hazaña como la de Rosaura, resistir a un hombre despiadado y a su cuadrilla. La maestra tomó su mano con suavidad, como si tocara a alguien sagrado. Eres ejemplo para todas, nos enseñaste que no hay cuerpo pequeño ni grande, solo almas valientes. Rosaura sintió el calor de aquella frase recorrerle el pecho. Doña Artemia, con sus ojos envejecidos y sabios, añadió: Mijita, hoy cambiaste algo más que una hacienda, cambiaste un pueblo. Rosaura tragó saliva, sin saber reaccionar ante tanto reconocimiento. Toda su vida, había sido silencio. Hoy, era voz. Los niños del pueblo también se acercaron, observándola con curiosidad y respeto. La miraban como si fuera una heroína de carne y barro, moldeada por la tierra. Rosaura sonrió tímida, acariciando la cabeza de uno que se le acercó sin miedo. ¿Usted no tuvo miedo?, preguntó el pequeño. Ella respiró hondo antes de responder: sí, tuve mucho. Pero no dejé que el miedo decidiera por mí. El niño asintió como quien escucha una verdad profunda. El sol brillaba más fuerte, pintando sombras doradas alrededor de ellos.
Cipriano, apoyado en su bastón, observaba con orgullo contenido. Era una escena que jamás imaginó ver. En la tarde, el comisario regresó para informar que Leovigildo estaría detenido mientras el juez llegaba al pueblo. Rosaura escuchó la noticia con una mezcla de alivio y tristeza. No por él, sino por todo lo que su violencia había destruido durante años. La justicia era necesaria, pero siempre dejaba escombros emocionales detrás. Lo importante es que ya no puede lastimar a nadie más, dijo el comisario. Cipriano asintió, tocando el hombro de Rosaura con suavidad. Ella cerró los ojos un momento, dejando que la noticia se acomodara en su alma. El viento sopló fresco, moviendo su falda mojada por el rocío. El campo parecía agradecerle. Esa noche, la hacienda estaba más iluminada que de costumbre. No por lámparas, sino por la quietud que emanaba de cada rincón. Rosaura preparó café de olla y pan tostado, como símbolo de vida después del caos. Cipriano se sentó frente a ella en la mesa, mirándola como si fuera un milagro. Rosaura, tú salvaste mi vida, dijo con voz temblosa. Ella bajó la mirada, sintiendo un nudo suave formarse en su garganta. Usted me salvó primero cuando me trajo aquí. Ambos guardaron silencio, pero era un silencio bueno. Un silencio lleno de un cariño que comenzaba a tomar forma. En un impulso tímido, Cipriano tomó la mano de Rosaura. Sus dedos ásperos se entrelazaron con los de ella, cálidos y fuertes. Si quieres irte algún día, te entenderé. Pero yo quisiera que te quedaras, murmuró. El corazón de Rosaura dio un salto inmenso, como si el alma se le abriera. Nadie le había pedido quedarse jamás. Siempre había sido deshecho. Sobrante. Un suspiro profundo le escapó del pecho, cargado de emoción retenida. Quedarme, es lo primero que quiero en muchos años, confesó con voz quebrada. Cipriano apretó su mano con ternura. Y el campo los abrazó sin palabras. Mientras el cielo se llenaba de estrellas, Rosaura salió al patio sola. Quería agradecerle al silencio, al maizal, al viento, a todo lo que la sostuvo. El olor nocturno a tierra fresca la envolvía con una paz nueva. Coquito la siguió, cojeando, y se acostó a su lado. Ella acarició su cabeza, sintiendo como su propia vida había cambiado para siempre. Miró la hacienda, ese lugar que la familia de su difunto esposo usó como castigo. Hoy era su refugio, su mundo, su posibilidad. El dolor la había arrojado allí, pero el destino la había recogido con ternura. Y ella estaba lista para merecerlo. Al día siguiente, llegaron las primeras mujeres del pueblo con flores y frutas. Querían agradecer a Rosaura por haber enfrentado al hombre que las amedrentó por años. Ella recibió cada ofrenda con humildad, casi con incredulidad. Su corazón se llenaba de un calor desconocido, casi infantil, casi sagrado. Doña Artemia la abrazó fuerte, sin pedir permiso. Mujer, me devolviste la esperanza, dijo. Las lágrimas, al fin, le corrieron a Rosaura sin vergüenza. Por primera vez, no lloraba por humillación, sino por amor. El patio se llenó de voces suaves y femeninas. Esa tarde, Rosaura se metió al maizal sola, caminando entre las hojas altas. El maíz la recibía con su susurro profundo, como si la reconociera. Cada paso era un recuerdo de la noche en que corrió por su vida. Pero ahora, en vez de miedo, sentía gratitud. La tierra bajo sus pies se sentía cálida, blanda, viva. Las raíces parecían hablarle desde abajo, diciéndole, aquí perteneces. Rosaura tocó una mazorca y sintió la textura áspera, llena de futuro. Su cuerpo grande ya no era una vergüenza, sino una herramienta de fuerza. Había renacido de barro y luz. Cipriano llegó detrás de ella, apoyado en su bastón, respirando lento. ¿Te escondes de mí?, preguntó con un tono suave. Rosaura sonrió, sintiendo que algo nuevo florecía en su interior. No me escondo, solo quería agradecerle al maizal por salvarme. El viejo granjero miró alrededor,
viendo el campo con nuevos ojos. Tal vez no te salvó, tal vez te estaba esperando. Rosaura respiró hondo, sintiendo la verdad de esas palabras. El viento movió las hojas como un aplauso silencioso. El amor, tímido, estaba naciendo. Al caer la tarde, se reunieron todos en el corredor de la hacienda. Cipriano, Rosaura, doña Artemia, la maestra, varios vecinos y los perros fieles. Era una reunión improvisada, una celebración humilde. El cielo se pintó de naranja y rosa, como si quisiera bendecir el momento. Rosaura miró esos rostros cansados, firmes, humanos. Y entendió que la tragedia no la destruyó, la reveló. Su cuerpo, tantas veces humillado, había sido su fortaleza. El amanecer llegó suave, casi tímido, como si no quisiera interrumpir la paz recién encontrada. La hacienda olía a café, a pan caliente y a tierra húmeda después de la tormenta emocional. Rosaura salió al corredor y miró el horizonte encendido en tonos naranja. El maizal, silencioso, parecía rendirle homenaje a la mujer que había sobrevivido. Las heridas en su piel aún ardían, pero ya no dolían como antes. Eran marcas de vida, no de derrota. Coquito se recostó a sus pies, gimiendo de alivio y compañía. Rosaura le acarició la cabeza con ternura. Ese día no era cualquier día, era un renacer. Mientras el sol se elevaba, los vecinos comenzaron a llegar con herramientas. Querían ayudar a reconstruir el portón destruido durante el ataque. Rosaura los observaba, sorprendida por tanta unión inesperada. Toda su vida había estado sola, incluso rodeada de gente. Pero ahora, cada mano que se ofrecía era un puente hacia un futuro distinto. Cipriano le sonrió desde el centro del patio, donde dirigía los arreglos. Su rostro cansado tenía un brillo de satisfacción tranquila. «Este es tu hogar tanto como mío», dijo en voz alta. Y todos asintieron sin dudar. Rosaura sintió que el pecho se le llenaba de una emoción nueva, pertenencia. El viento sopló suave, levantando el borde de su falda como una caricia. Nunca imaginó que un lugar destinado a castigarla se convertiría en su refugio. Ni que un hombre al que casi no conocía terminaría siendo su sostén. La vida, pensó, es un camino con curvas oscuras y luces inesperadas. Lo importante es seguir avanzando, aunque los pies duelan. Miró el maizal y agradeció en silencio la noche más terrible de su vida. Porque desde esa oscuridad brotó su fuerza. Una fuerza que ignoraba tener. Las mujeres del pueblo se acercaron para acompañarla mientras tejían rebozos y conversaban. Cada palabra que compartían era un fragmento de sus propias batallas. Rosaura descubrió que no era la única que había sido silenciada. Muchas habían callado abusos, humillaciones y tristezas por años. Pero verla a ella levantarse había encendido un fuego en todas. «Nos diste valor, hija», dijo doña Artemia, apretándole la mano. Rosaura bajó la cabeza, con lágrimas que no le daban vergüenza. «Yo solo sobreviví», murmuró. «Sobrevivir también es un acto de valentía», respondió la maestra. Al caer la tarde, comenzaron los preparativos para una pequeña comida comunitaria. Era la manera del pueblo de celebrar la caída de un tirano. Rosaura ayudó a preparar tortillas, guisos y café de olla. El olor a leña quemada llenó el aire con un abrazo cálido. Los niños corrían alrededor, riendo como si el miedo nunca hubiera existido. Cipriano la observaba con orgullo mientras ella movía las ollas con soltura. Parecía otra mujer, pero también la misma, solo más libre. Ella sintió su mirada y sonrió con timidez. El amor comenzaba a echar raíz. Cuando todos se reunieron bajo el mezquite, el ambiente se llenó de gratitud. La luna apareció temprano, bañando la tierra con un resplandor suave. Rosaura tomó asiento cerca de Cipriano, sintiendo la cercanía cálida del granjero. Los vecinos brindaron con agua fresca y jugo de limón, simples pero sinceros. Había risas, historias y silencios que curaban. El pueblo, por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin miedo.
Rosaura se dejó llevar por el sonido de las voces, el canto de los grillos. Y sintió que la hacienda le hablaba. Este es tu lugar. Más tarde, cuando todos se marcharon, el silencio volvió a ser dueño del campo. Cipriano la invitó a caminar hasta el borde del maizal. La noche era profunda, pero no oscura, la luna la vestía de plata. Rosaura caminaba a su lado con pasos lentos, sintiéndose ligera. Jamás imaginé que la vida me regalara esto, confesó él. Ella lo miró, sorprendida. ¿Esto, qué? El milagro de verte levantarte. Sus palabras eran un abrazo al alma. Rosaura se detuvo frente al maizal, donde las hojas se mecían como aplausos suaves. Respiró hondo, llenándose de aire fresco y recuerdos. Recordó el barranco, la carrera, la lluvia, el lodo y la valentía que no sabía que tenía. Recordó el machete brillando, la voz firme, la presencia del pueblo a su lado. Y recordó el miedo que alguna vez la paralizó, hoy reducido a cenizas. El campo, en su silencio, celebraba su renacimiento. Rosaura tocó las hojas del maíz, como tocando su propia historia. Las lágrimas le rodaron, pero no eran de tristeza. Eran de gratitud. Cipriano se acercó por detrás y le puso una mano en el hombro. El gesto fue suave, lleno de respeto y cariño. Rosaura, la vida te ha golpeado duro. Pero no te quebró. Ella suspiró, dejando que la emoción se desbordara. Me quebré muchas veces. Sí, pero siempre te volviste a levantar, respondió él. Eso la hizo cerrar los ojos. Porque era verdad. Era su verdad más profunda. Miraron juntos el horizonte iluminado por estrellas inmensas. El silencio del campo les envolvía como una cobija cálida. El maizal susurraba historias antiguas, de mujeres fuertes, de luchas invisibles. Rosaura entendió que ella ahora formaba parte de esas historias. No por haber sido víctima, sino por haberse convertido en su propia salvadora. El viento trajo olor a leña y a esperanza recién encendida. Ella sintió una paz que jamás había experimentado. Cipriano tomó su mano. Y ya no la soltó. Antes de regresar a la casa, Rosaura miró hacia el cielo. La luna brillaba justo encima de la hacienda, como un faro silencioso. La viuda enviada como castigo había encontrado hogar, dignidad y amor. Había aprendido que nadie tiene derecho a definir el valor de una mujer. Había descubierto que la fuerza no está en el cuerpo, sino en el alma. Y había entendido que el odio ajeno no determina el destino de nadie. Caminó de regreso con pasos firmes, seguros, nuevos. El campo la recibió con un suspiro. Era suya, y ella de él. Rosaura entró a la casa, cerrando la puerta con suavidad. La madera crujió como si aprobara el final de su tormenta. Cipriano la miró, y el brillo en sus ojos hablaba más que cualquier palabra. Ella sonrió, por primera vez sin miedo, sin vergüenza, sin dolor. La vida podía ser cruel, sí, pero también sabía redimirse. Y a veces, donde solo había castigo, nacía un milagro. La hacienda, el maizal, la noche y su nueva historia estaban completos. Rosaura se sintió plena, digna, amada. Y entendió, finalmente, que su tragedia había sido su puerta hacia la libertad.